Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué me contáis de Quevedo? ¿Qué os parece? ¿Es una persona de fiar? Pues no, seguramente no, ¿vale? Quevedo fue una persona extraordinariamente compleja, ¿vale? Una persona muy difícil, ambiciosa, que era noble, pero de la clase más baja de la nobleza, pero tenía una gran ambición, estuvo metido en los líos y en las intrigas de la corte, seguramente hizo también alguna tarea de espionaje incluso, sufrió el destierro, estuvo en la cárcel, es decir, tenía que ser complicado, ¿vale? Y en este punto alguno de vosotros en clase siempre me dice, ¡qué feo es! Bueno, sí, sería feo, claro. Además llevaba esos anteojos, ¿verdad? Esas gafas sin patillas que se llamaban anteojos justamente porque se quedaban colgados delante de los ojos así, porque leía muchísimo, se quemó la vista leyendo y, y no era particularmente guapo, pero es que además Quevedo era cojo. Cojo no de que le faltara una pierna, sino de que la tenía pero estaba mal y entonces cojeaba, ¿vale? ¿Os imagináis esa persona? Pero Quevedo era increíblemente capaz, era otro superdotado intelectualmente, igual que lo era Góngora, ¿vale? Y además era una persona muy capaz, por ejemplo, pese a ser cojo, era un magnífico espadachín, o sea, manejaba la esgrima, la espada, magníficamente. De hecho, se cuenta una anécdota de que le discutió una vez un movimiento a un maestro de esgrima, es decir, una de las personas que enseñaba esgrima, Quevedo le dijo, no, esto no se hace así, esto en realidad es mejor si lo haces de esta manera. El otro le dijo, ¿eso cómo va a ser? Que yo soy un maestro de esgrima, tú no tienes ni idea. Empezaron a discutir, se picaron un montón y Quevedo, bueno, le dijeron, venga, pues vamos a verlo. Sacaron la espada, o sea, imaginaos la escena, y Quevedo le quitó el sombrero de un botonazo. Un botonazo quiere decir que le quitó la guardia y le pegó un golpe recto con la punta de la espada en el sombrero y le quitó el sombrero. Quitarle el sombrero a alguien era un gran deshonor, o sea, era una cosa muy fuerte, ¿vale? Era como casi dejarlo, no sé, desnudo o algo así, era algo muy fuerte. Y quitárselo de un golpe así, de un botonazo, era como estar diciéndole, te podía haber matado, pero no he querido, ¿vale? O sea, que Quevedo era un tío extraordinariamente capaz. ¿Qué saco yo de todo esto? ¿Qué imagen tengo yo y quiero transmitiros? Creo que Quevedo era muy ambicioso, quería mucho de la vida, pero era noble, pero no lo suficientemente noble, seguramente no tan guapo como para triunfar en los ámbitos de la corte, de la frivolidad, muy inteligente, pero en una posición que no le dejaba desarrollarse y aspirar a sus ambiciones. Y al final Quevedo era una persona increíblemente resentida con la vida, ¿vale? Quevedo era una persona que tiene muchos matices, que es muy complejo, pero que estaba amargado. Y ese amargamiento, ese resentimiento, ese pesimismo es típico barroco, ¿vale? Esa obsesión es típica barroca. Y eso va a hacer que sea eso, y su enorme inteligencia, va a hacer que sea uno de los autores más impresionantes y más imprescindibles que vamos a ver, ¿vale? Cosas que tenemos que saber de Quevedo. Bueno, en primer lugar, el conceptismo. Ese era el estilo que él prácticamente crea y que lleva al máximo exponente. ¿En qué se basa? Se basa, como os digo aquí, en el ingenio y el dominio de la lengua, ¿vale? Sobre todo en el ingenio. Y ese dominio de la lengua para expresar esos conceptos súper ingeniosos. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué recursos va a usar para demostrar su ingenio y su dominio de la lengua? En primer lugar, neologismos, es decir, palabras nuevas. Él crea palabras nuevas, se las inventa. Y suenan muy bien, te enteras de lo que quiere decir, intuyes lo que quiere decir, pero esa palabra no existía, ¿vale? Pero se las crea y queda estupendamente, ¿vale? Por ejemplo, hablando de un personaje que era muy pobre, muy miserable, dice que era archipobre y protomiseria. Bueno, pues archipobre puede existir, es como si dice súper pobre, pero protomiseria no existe. Y sin embargo entiende lo que quiere decir, ¿vale? O a veces coge una palabra y le cambia el significado totalmente, le cambia incluso la categoría gramatical. Por ejemplo, coge un verbo y de repente empieza a usarlo como si fuera un sustantivo y te queda
súper loco porque no tiene sentido, pero entiendes lo que quiere decir, ¿vale? Es muy ingenioso. ¿Qué va a hacer también? Va a hacer metáforas, pero metáforas sorprendentes, ¿vale? Góngora hacía metáforas que quería que fueran muy hermosas, brillantes, espectaculares. No le importa que sean hermosas. De hecho, Quevedo tiene muchas metáforas que son feas. Quedan mal, expresan cosas feas. Habla de la muerte, habla de la mierda, por ejemplo. Habla de muchas cosas feas. Pero lo importante no es que sea hermoso, es que sea sorprendente, es que digas, ¡buah! ¡Qué asociación de ideas! ¿Cómo ha llegado a conectar estas dos cosas? ¿Vale? Esas asociaciones de ideas súper ingeniosas y expresadas brevemente en la época se llamaban conceptos, ¿vale? Él lo usa como parte de la metáfora y quiere eso, que sea muy sorprendente. Él usa además expresiones coloquiales o vulgares, ¿vale? Porque, bueno, va a hacer mucha poesía satírica y burlesca en la que se ría de la gente o quiere mezclar cosas que parece que son muy serias y darles de repente un tratamiento que sea irónico, ¿vale? Entonces mete muchas expresiones coloquiales y vulgares, casi un lenguaje de la calle, pero muy bien usado. Y Quevedo hacía otra cosa fantástica, que eran las caricaturas, ¿recordáis? Las descripciones, cuando no eran realistas, ¿vale? Sino que se basaban en una percepción del emisor, podían ser idealizadas, si eran mejor de lo que era la realidad, o bien degradantes. Y cuando hacíamos descripciones degradantes de una persona, las llamábamos caricaturas. Bueno, pues esto a Quevedo le encanta. Quevedo coge a un enemigo suyo, por ejemplo, y empieza a hablar de él, y lo describe haciéndole una caricatura, de manera que solamente al describirlo lo está destrozando prácticamente. Quevedo era increíblemente cruel, ¿vale? Ese sentido del amargamiento que os decía, del resentimiento, le sale y prácticamente lo peor que te podía pasar en la época era ser enemigo, por lo menos literario, de Quevedo, ¿vale? Entonces las caricaturas las maneja súper bien, ¿vale? Para hablar de su poesía, no hablamos de etapas, sino que hablamos de temas, la dividimos según los temas. Hay un primer tema que es el amoroso, ¿vale? La poesía amorosa es muy importante. ¿Qué va a hacer? Pues lo de siempre. Va a mantener elementos que son del Renacimiento, pero ¿los va a dejar igual? No, porque estamos en una época en la que queremos sorprender, renovar, etc. Pues va a hacer eso, una renovación, y sobre todo le va a meter muchísima intensidad, ¿vale? Garcilaso era muy tranquilo, muy reflexivo, este no, este va a ser muy intenso, quiere ser muy intenso. Por ejemplo, tiene un poema en el que habla de la chica rubia de la que está enamorado, que siempre es el modelo de belleza, la piel blanca, rubia, etc. Y lo hace a través de elementos mitológicos, ¿vale? De reflexiones o de referencias a la mitología. Vale, pues eso podía ser igual que Garcilaso, ¿no? Una chica rubia así y tal, y hablamos del amor a través de referencias mitológicas. Pues sí. Pero él se inventa que la chica rubia se quita el lazo que lleva en el pelo y entonces su pelo rubio espectacular se suelta y él se siente como si fuera un náufrago que se está ahogando en ese pelo y se imagina un mito de un náufrago que existía en realidad y luego empieza a ver otros mitos y mete el mito del fénix en el sentido de que, ¿recordáis ese ave que muere incendiada por sí misma y a la vez renace? Y empieza a meter un montón de mitos en los cuales él expresa ese deseo del pelo de ella que lo está volviendo loco, ¿vale? Entonces tú ves ese poema y dices, wow, sí, está la chica rubia, están las referencias mitológicas, pero es un poema de una intensidad que jamás podría haber hecho Garcilaso, ¿vale? Esa es la idea de Quevedo, quiere que por una parte se mantengan ciertos elementos y por otra sea totalmente distinto. Segundo tipo de poesía, la poesía satírica y burlesca, ¿vale? Esta es la poesía del humor, y aquí vamos a encontrar la crítica, la ironía, el humor, la maldad también, un humor muy, muy duro, muy agrio, muy negativo, muy resentido muchas veces, ¿vale? Eso a veces va a pasar. ¿Y contra quién va a ir? Pues va a criticarlo todo, critica a los políticos, critica el dinero, critica un montón de cosas, pero tiene un archienemigo que es Góngora. ¿Por qué Góngora? Bueno, Góngora era el otro gran genio del barroco. Además, Góngora era un poco mayor que Quevedo, así que había triunfado antes. Y cuando Quevedo llega a escribir, se da cuenta de que el que vende, el que triunfa es Góngora.
y tiene que enfrentarse a él, y empieza a tirarle con todo, ¿vale? Empieza a hacer unas caricaturas durísimas, a criticar su manera de escribir, todo, porque eran los dos genios, eran los dos grandes de la época, y los dos querían ser el mejor, en absoluto, y además cada uno tenía un estilo totalmente diferente, de manera que se llevaban muy mal, ¿vale? Eran absolutamente archienemigos, y Quevedo, como domina también con este conceptismo, el ingenio, las caricaturas, los vulgarismos, todas esas cosas, como domina ese tipo de poesía, va a muerte a por Góngora con ese tipo de poesía. ¿Cuál es el último tipo que me interesa? ¿Vale? Me interesa muchísimo, es la poesía metafísica. La poesía metafísica, vuestro libro dice que es poesía filosófica, moral, religiosa, vale, es verdad, pero eso se conoce con el nombre de metafísica normalmente. Es una poesía típicamente barroca. ¿Qué va a hacer Quevedo aquí? Quevedo va a desarrollar poemas con un tono angustiado y absolutamente pesimista, ¿vale? Es muy pesimista. Y va a reflexionar sobre los temas negativos que teníamos en el barroco. La vida, en un sentido negativo, ¿vale? El sinsentido de la vida, la apariencia, la muerte, sobre todo, ¿vale? La muerte que va llegando, la vejez como un camino a la muerte, qué va a haber después de la muerte, toda la obsesión de la muerte, y el tiempo, el paso del tiempo, la crueldad de la vejez, la enfermedad, etcétera, ¿vale? Y luego más temas, pero fundamentalmente esos tres, y sobre todo la muerte. Cuando leemos estos poemas de Quevedo vemos una visión absolutamente pesimista. De hecho, hoy diríamos, este hombre estaba deprimido, o sea, tenía una gran depresión, una obsesión, una manía continua con la muerte, además en un sentido súper pesimista, ¿vale? Bueno, era la época y es una característica típica del barroco que Quevedo refleja maravillosamente, ¿vale? Aunque hoy en día nos resulta muy pesimista y nos angustia mucho. Así que nada, ya me preguntáis dudas, ¿vale?